Muy bien, pues vamos a continuar con la enseñanza. Abran sus Biblias en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios 1, versículo 7. Es un pasaje que no sabemos ya de memoria. Proverbios 1, 7. Y dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra y porque, pues una vez más, Señor, podemos reunirnos como tu pueblo, a escuchar la voz de mando de nuestro capitán, de nuestro Señor. Ayúdanos, Padre, a poder guardar estas palabras, Señor, a poder adquirir sabiduría también, Señor, para pues vivir, para dirigir nuestras vidas, para tomar decisiones, para interpretar, Señor, lo que vemos, lo que escuchamos a la luz de tu palabra, Señor. Queremos pensar tus pensamientos después de ti. Y, Señor, sabemos que es una tarea que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Así que rogamos por tu Espíritu también, Padre, para que nos ayude a entender, para que nos ayude a profundizar y aplicar sobre todo. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, pues partiendo también de la necesidad que hay en la iglesia de, sobre todo de vivir como verdaderos cristianos, porque una cosa es decir, somos cristianos, cumplimos con asistir a la iglesia, cumplimos con leer la Biblia, con tener devocionales, pero eso es muy diferente a ser realmente un cristiano, ¿sí? Recuerda que lo que nos enseña la Escritura es a evaluar y a juzgar todas las cosas, no desde un aspecto solamente, pues le dicen ontológico o cómo lo veo, cómo es o cómo dicen que es, sino realmente necesitamos discernir y juzgar las cosas en base a lo que hacen, cuál es la función que tienen. Entonces, lo mismo con un cristiano. Podemos decir, bueno, yo soy cristiano porque pues cumplo con toda la lista bueno, que el hombre ha puesto que es ser un cristiano, ¿verdad? Todos los requisitos. Sí, cumplo con el hablar piadosamente, cumplo con el tener amigos cristianos, con asistir a conferencias, discipulados, talleres. Entonces todo eso ya lo palomeé, entonces ya puedo decir que soy un cristiano. No, sino un cristiano se evalúa en base a qué, dijo Jesús, en base a sus frutos. Un árbol lo conocemos por sus frutos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón? ¿Qué es lo que, cómo actuamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué decisiones tomamos? Eso es lo que realmente nos hace un cristiano. Y la Biblia nos manda a juzgar este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Sí? A juzgar, a ver cómo es que estamos tomando decisiones, qué es la prioridad en nuestra vida. Por ejemplo, cuando recibes tu sueldo, cuando recibes tu paga, ¿qué es lo primero que haces con ese dinero? ¿Sí? Ahí se ve la lista de prioridades de una persona. ¿Cómo contestas en un conflicto cuando te sientes triste, cuando te sientes abrumado por la vida, por la situación? ¿Cuál es tu respuesta? Eso es lo que determina si eres o no eres un verdadero creyente, ¿sí? Y este principio que vemos nosotros aquí en Proverbios 1, verso 7, pone frente a nosotros la importancia de adquirir sabiduría. Vamos a ver qué es la sabiduría según lo que dice la Escritura, porque podemos tener pues nuestra propia interpretación acerca de lo que es la sabiduría. La sabiduría la podemos entender como pues una persona que sabe mucho, ¿verdad? Que tiene mucho conocimiento. Sí, es una persona muy sabia porque me sabe dar buenos consejos, pero todo hay que medirlo a la luz de la Escritura. Ahora, otras versiones de la Escritura traducen el verdadero conocimiento, ¿sí? Como la palabra sabiduría, ¿sí? La sabiduría es el verdadero conocimiento. Así que, ¿qué es lo que nosotros leemos en este capítulo 1, verso 7? Que
el temor a Jehová es el cimiento del verdadero conocimiento. Y es interesante cómo hay una marcada distinción en el libro de Proverbios entre aquel que es sabio por escuchar el consejo y aquel que no quiere escuchar, ¿sí? Fíjate lo que dice el mismo pasaje, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, de entrada tenemos dos tipos de personas. Un tipo de personas que reciben la sabiduría, que atesoran la sabiduría, y otros que describe aquí la palabra de Dios como los insensatos, que son aquellos que la desprecian. Ahora, hay que entender que hay una gran diferencia, digo, lo he explicado ya varias veces, entre el necio, el insensato y el ignorante, ¿verdad? Muchos podemos apelar a que, bueno, yo no sabía por qué tomar esta decisión, o no sabía en ese momento por qué actué así, fui ignorante. Pero hay otra condición del hombre que es la necedad o la insensatez, como lo menciona aquí el libro de Proverbios. Ahora, el ignorante es aquella persona que simplemente no tiene toda la información. Es una persona que no conoce ciertos aspectos, ¿verdad? Ignora. Pero, ¿sí? El necio, como les he mencionado ya varias veces, es aquel que sabe, que no es ignorante, él sabe, pero se rehúsa a hacer cosas. Uh-huh. Tú sabes, por ejemplo, que muchas veces actuamos como necios, como insensatos. Por ejemplo, tú sabes que pues la salud depende mucho de cómo nos alimentamos, de si hacemos o no hacemos ejercicio, pero no lo hacemos. O sea, ya sabemos esto, pero aún así no lo hacemos. Esa es una marca ¿de qué? De insensatez, de necedad. Ya sabes qué tienes que hacer. Ha sido comprobado, es probado esta parte de sé lo que tengo que hacer, pero me rehúso a hacerlo. ¿Sí? Porque es muy fácil juzgar y decir, bueno, el insensato es otro, yo no. Pero en muchos aspectos de nuestra vida actuamos como insensatos. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero decidimos voluntariamente hacerlo a un lado. Ahora, en relación al consejo o a la instrucción de la Biblia pasa lo mismo. Aquel que busca la sabiduría, la inteligencia, tomando como fundamento la palabra de Dios, es aquel, ¿sí?, que ya sabe que está haciendo mal, pero aún así dice, voy a escuchar lo que dice la palabra y corrijo mi camino. Uh-huh. Pasa mucho dentro del círculo de cristianos, de creyentes, donde dicen, bueno, todos nosotros sabemos qué hacer, pero decidimos no hacerlo. No sé si te has puesto a pensar, pero el repetir los mandamientos implica que hay una, podríamos decir, hay un autor que menciona que es una automaldición. ¿En qué sentido? En que tú al repetirlos, tú estás dejando claro y con tu propia boca que no tienes que hacer eso. ¿Sí? O sea, inmediatamente tú al repetir los mandamientos estás dejando claro que ya sabes qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Entonces, el violar la ley de Dios, pues muchas veces pues ya actúa en contra tuya el haber repetido, ¿verdad? Porque ya no eres un ignorante en este sentido. Ya no puedes decir, híjole, es que yo no sabía que a Dios no le agradaba, por ejemplo, que yo robara. Yo no sabía que a Dios no le agradaba que pues yo deshonrara a mis padres con mis palabras o con mis acciones, ¿no? Ya no hay excusa para todos nosotros porque ya lo repetimos, ya lo sabemos, ya de entrada sabemos que Dios no tolera la idolatría, Dios no tolera el robo, Dios no tolera el adulterio, Dios no tolera la codicia. Entonces, seríamos unos verdaderos insensatos al hacerlo, ¿verdad?
Así es como funciona. Un ejemplo de cómo en la Biblia vemos casos de necios, de insensatos, lo vemos desde el inicio, desde Génesis. Un ejemplo claro es Caín y Abel, su historia, ¿la recuerdas? Los dos eran hijos de Adán y Eva, pero ¿qué es lo que sucedió en esta historia? Caín asesina a su hermano. Y lo que nos dice la escritura es que Caín asesinó a su hermano por el tema de una ofrenda. ¿Recuerdan esto? Ambos trajeron ofrendas al Señor y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, y no le agradó la ofrenda de Caín. ¿Sí? Entonces, uno pudiera llegar a pensar, bueno, es que Caín en ese momento sintió muchos celos, sintió rabia de que pues yo me esforcé a traer esta ofrenda al Señor y el Señor me desprecia y recibe con agrado la ofrenda de Abel. ¿Qué es lo que pasa ahí? Se enciende su ira, su enojo y lo asesina. Podríamos llegar a pensar esto. ¿Sí? Pero Caín ya se había desviado mucho antes. El asesinar a su hermano fue la culminación del pecado que ya había en su corazón. Él pecó cuando no trajo ya una ofrenda agradable a Dios. Ahora hay que entender esto. Aunque no nos dice mucho la escritura acerca de la vida de estos hombres, sí podemos presuponer que Dios ya había entregado una serie de leyes y de normas acerca de las ofrendas. Ya había una serie de normas y ofrendas sobre las ofrendas, incluso antes de la ley de Moisés. Antes de que existiera Levítico, antes que existieran todas estas leyes y regulaciones sobre las ofrendas y holocaustos, Dios ya había dado estatutos en relación a las ofrendas. Porque si tú no asumes esto, estás hablando entonces de un Dios arbitrario, un Dios que dijo, pues no me gusta tu ofrenda, porque pues no me gusta y ya, ¿verdad? O pues yo tengo mi propio estándar de lo que deben de ofrendarme, pero pues no te lo he dado a ti a conocer, pero pues aún así no me gusta. Sería algo así, pero presuponemos que ya había digamos una línea de instrucciones para el tema de las ofrendas. ¿Quién enseñó a Caín y Abel a traer ofrenda? Sus padres, primeramente. ¿Y quién enseñó a sus padres? Dios mismo. Entonces Caín, al momento de traer la ofrenda al Señor, él ya estaba trayendo una ofrenda que sabía que no le iba a agradar a Dios, porque había un lineamiento de qué es lo que había que ofrendar. Y Caín violó este estatuto acerca de qué es lo que tenían que ofrendar, y es por eso que Dios juzga en base a su ley y dice, esta ofrenda es aceptable y esta no. Entonces Caín se enciende en ira, pero esa ira ya la tenía desde antes. Caín sabía entonces que era una ofrenda agradable a Jehová, pero aún así, ¿qué hace? Actúa como un necio y dice, voy a llevar lo que yo creo conveniente. De hecho, cuando nosotros vemos el tipo de ofrenda que llevaron, Abel llevó una ofrenda para expiación del pecado. Y Caín no llevó una ofrenda para expiar pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo Caín sin palabras? Está diciendo, yo no necesito ofrenda para expiar el pecado. Y agrava más la situación. Entonces, la sabiduría o el conocimiento es algo que debe trabajarse por medio de el estudio de la Escritura, pero también por medio de el ejercicio y la experiencia del buen juicio. Entonces nosotros nos podemos hacer unos excelentes estudiosos de la palabra de Dios, podemos sabernos
pasajes bíblicos, podemos ser muy buenos citándote pasaje. Ah, mira, aquí queda Colosenses tal, ¿no? No te queda aquí Primera de Juan, etcétera, ¿sí? Pero si no hay no hay una aplicación o no hay un ejercicio constante de juicio, ¿sí? No vamos a poder ser hombres sabios, hombres y mujeres entendidos y con conocimiento. De nada sirve saber los versículos, de nada sirve tener muchos estudios y talleres si no hay un ejercicio constante de la aplicación de esto. Uh-huh. ¿De qué serviría, por ejemplo, estudiar toda la vida teoría acerca de, no sé, acerca de tocar un instrumento? Te echas todos los libros de teoría, ¿sí? Armonía y etcétera, y lees libros tras libro tras libro, pero si nunca te has sentado detrás de un piano, no vas a saber tocar, aunque sepas todo el conocimiento y la teoría. Si no lo practicas, si no practicas esa teoría, no vas a poder tocar. Puedes tener todo el conocimiento y puedes entrar en pláticas, ¿sí? Y hablar y discutir acerca de conceptos, de técnica, pero si no lo haces, no vas a poder ser un músico en este sentido completo. Lo mismo sucedería con un creyente que se la pasa leyendo la Biblia, que se la pasa pues leyendo y escuchando y asistiendo a conferencias, pero si nunca en su día a día aplica ese conocimiento, si nunca lo aplica y lo hace práctico, no sirve de nada. No podemos llevar vidas agradables a Dios si no estudiamos su palabra, pero tampoco si no la llevamos a la práctica. De hecho, esto se aplica muy bien con el tema de la ley de Dios. La ley de Dios, les he mencionado que tiene un carácter negativo, ¿verdad? Que normalmente lo que hace es ponerte un límite, decir, no hagas esto, no puedes hacer esto otro. Y nos pone esta cerca, ¿verdad? Para que no vayamos más allá. Pero la misma ley de Dios tiene ciertos aspectos positivos de cada mandamiento, que es lo que sí tenemos que hacer. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú dices, bueno, pues yo ya he cumplido a cabalidad el mandamiento de no matarás? Pues yo lo llevo a cabo. No he matado a nadie, no pienso matar a nadie. Entonces, ¿yo he cumplido con este mandamiento? Pues no. Porque cumplir con este mandamiento implica también observar su aspecto positivo, que es no solamente restringirme de matar a alguien, sino también promover la vida del prójimo. Son dos aspectos dentro del mismo mandamiento. Entonces, ¿qué pasa? No, pues yo no maté a nadie. Pero ¿qué tal si tal vez no lo has matado, pero sí has promovido o no has cuidado el bienestar y la vida del prójimo? Ahí ya estás fallando en este mandamiento. ¿Qué pasa cuando tú sabes que no tienes que robar y dices, bueno, pues yo no le he robado a nadie? Es más, ni necesidad tengo de robarle a alguien. Pero ves que alguien está robando de otra persona y no haces nada al respecto, estás rompiendo ese mandamiento porque estás violando su aspecto positivo. No estás llevando a cabo el aspecto positivo. No estás promoviendo el bienestar económico del prójimo. Entonces, los aspectos positivos de la Escritura son aquellos que nos motivan a hacer cosas, a llevar un cristianismo práctico. Imagínate un cristiano que no roba, no miente, no da falso testimonio, no asesina, ¿verdad? No codicia, pero solamente se queda en eso. Pues es irrelevante. Es un cristiano irrelevante porque no está haciendo la otra parte. Ahora ve, un cristiano que no hace todas estas cosas, pero que también promueve el bienestar económico del prójimo, cuida la vida y promueve la vida del prójimo. No solamente no habla mal del prójimo, sino que promueve el buen nombre de alguien más. Ah, qué diferencia, ¿verdad? Entonces el aspecto positivo es importante.
Pero ¿cómo vamos a llevar a cabo estos aspectos positivos si no conocemos, si no sabemos cómo aplicarlos? ¿Sí? Necesitamos ejercitarnos, dice la palabra de Dios, ejercítate en la piedad. Es esto, ejercítate en hacer buenas obras, ejercítate en hacer los mandamientos, cumplir la ley de Dios en su aspecto positivo. No solamente te restringas, sino también haz el aspecto positivo, llévalo a cabo. ¿De qué sirve repetir los mandamientos si no los aplicamos? De la misma manera, como mencioné, podemos llevar vidas cristianas huecas, en la que vamos a todas las reuniones de las iglesias, campamentos, o sea, te sabes todo, pero nunca aplicas la fe en tu vida diaria. Si recuerdas, hay un pasaje en la carta de Santiago donde dice que una fe sin obras es una fe muerta. Es esto. Ahora, muchos dicen que a la fe se le agregan las obras. No. La fe y las obras están juntas. Si tú no tienes obras, no tienes fe. No puede ser que haya una persona que diga, yo tengo fe pero no tengo obras. No existe tal cosa. Si tienes fe, es porque hay obras también acompañándola. Esa es la señal de que tú tienes verdadera fe. ¿Sí? No puedes decir, bueno, yo creo, si tengo fe, pero nunca aplico nada. No existe tal cosa. Santiago dice, es una fe muerta. Una persona muerta, pues ya no es persona, ya es un muerto, ¿verdad? Lo mismo con la fe, una fe sin obras, no hay tal cosa. Solo hay fe viva. Entonces, ese es el llamado, ¿verdad? Una vida cristiana hueca es una vida con una fe, pero muerta. Por ejemplo, el autor del libro de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, menciona acerca de estos cristianos o de estos creyentes que llevan años en la fe, pero no han madurado. Fíjate lo que dice Hebreos 5, 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, puedes tener toda la teología en tu cabeza y aún así estar necesitado de leche y de leche. ¿Por qué? Porque eres un inexperto que necesita otra vez que te estén repitiendo los primeros rudimentos y no has pasado, no has dado el paso a comer alimento sólido, que es la aplicación de la justicia. O sea, llevas tanto tiempo que ya debiste de ser un maestro. Ya no necesitas que se te esté diciendo a cada rato, oye, Jesús murió por ti. Y eso en serio. ¿Recuerdan cuando hablé sobre el tema de la iglesia? Muchas veces caemos en el error de estarnos predicando el evangelio entre cristianos. Es absurdo. Se supone que ya somos creyentes, ¿no? Que ya somos redimidos, que ya nos rescató el Señor. Entonces, ¿por qué estarte repitiendo domingo tras domingo? Oye, Cristo murió y qué hermoso. Y a ver, vamos a repasar ahora de este lado cómo se ve la obra de Cristo en la cruz. Ok, ahora vamos a hablar de la sangre de Cristo, ahora de su cruz, ahora de cómo llega el pecador. O sea, dice, ya lo sé. Y otra vez, y otra vez, y años, y años, y años en lo mismo. Ahora, esto no quiere decir que no sea bueno aprenderlo. Dice aquí son los rudimentos básicos, o sea, es el cimiento de nuestra fe. El problema es cuando consumes siempre y siempre y siempre lo mismo y no pasas al siguiente paso, que es la aplicación de la justicia.
Ujú. ¿Y cómo podemos dar el siguiente paso? No es culpa del pastor, no es culpa del que te enseña. Porque se les puede enseñar mucha teología, pero si tú no lo aplicas, vas a quedarte necesitado de leche. Si te fijas aquí, la crítica no es al que te enseña. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué te va a enseñar? El que está al frente te va a enseñar lo que tú estás, o lo que tú estás, digamos, de alguna manera estás capacitado para consumir. Si se te enseñan, digamos, aspectos, como menciona aquí la palabra, como alimento sólido, si se empieza a dar alimento sólido y tú no has pasado al otro punto de aplicación de la justicia, pues te vas a indigestar, no te va a gustar, o a decir, ay no, yo no le entiendo nada, vámonos a otro lugar donde aprendamos, ¿no? Pero eso no es culpa del que te está enseñando. Si ves que no está como que dando fruto, pues hay que volver otra vez a que a los rudimentos, ¿verdad? Y es bueno volver de vez en cuando a los rudimentos, pero no en una manera constante y perpetua, ¿verdad? Entonces hay que partir de buenos cimientos para ir avanzando más y más. Ahora, un cristiano maduro es un cristiano sabio. Es un cristiano que ha ejercitado sus sentidos en distinguir el bien y el mal. Muchas veces pensamos que un cristiano maduro es un cristiano que lleva años en la iglesia o que es una persona ya con muchas canas. Pero no, tú te puedes encontrar personas ya grandes o canosas que batallan, ¿verdad?, con el discernimiento, ¿no? O puedes encontrarte jóvenes que sí, que te sorprenden con cómo disciernen o cómo juzgan las cosas, ¿no? O sea, sí puedes encontrarte este tipo de personas. La realidad es que la sabiduría no necesariamente va de la mano con la edad, sino va de la mano con la práctica, con el ejercicio constante de la piedad. Ahora, la madurez la determina la sabiduría del cristiano. Pero ¿cómo adquiere sabiduría? ¿Por medio de leer mucho la Biblia? En parte sí, pero también en practicar esto. Recuerdan que los salmos nos dicen que específicamente David habla acerca de que él medita de día y de noche en la ley del Señor. Y meditar en la ley de Dios no quiere decir contemplarla, o sea, decir qué bonita es la ley de Dios, que mira, vi casos donde se aplicaba bien y qué padre, o sea, la verdad, sí hay sabiduría en la ley de Dios. No, el meditar día y noche en la ley de Dios es literalmente buscar aplicaciones de la ley de Dios. Es buscar decir, ok, hoy, ¿cómo voy a aplicar o en qué puedo aplicar, por ejemplo, el mandamiento de honrar a mis padres? ¿Cómo lo aplico hoy? Lo aplicaré, hoy tengo que, pues, no sé, tengo que hacer esto, es sábado, tenemos que hacer la limpieza en la casa. ¿Cómo honraré a mis padres hoy con este mandamiento? Y empezar a buscar muchas aplicaciones, cómo hacerlo, ¿sí? ¿Cómo puedo honrar, ¿sí?, a las autoridades? ¿Cómo puedo yo cumplir el mandamiento de no hurtar? Porque puedo decir, pues voy a estar en mi casa, ¿a quién le voy a robar? A nadie. No, pero desde mi casa, ¿cómo puedo promover el bienestar económico de alguien? Y hay muchas maneras. Todos conocemos, por ejemplo, gente que vende cosas, ¿no? ¿Cómo podrías cumplir este mandamiento? ¿Sabes qué? Voy a compartir tu página, ¿no? O voy a compartir lo que tú vendes. Eso sería un aspecto positivo de no hurtar. Voy a promover tu negocio. O si tengo dinero, te puedo comprar, ¿sí? O te puedo recomendar. Oye, ¿sabes qué? Mira, tengo este stand en mi casa, no lo ocupo, te lo presto, úsalo para que... Y eso es la manera de promover. Promover el buen nombre de alguien, la imagen de una persona. Eso también es ejercitar nuestros sentidos. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar la madurez? Aplicando esto.
Cuando tú te has ejercitado lo suficiente en esto, automáticamente cuando alguien venga y te pida un consejo vas a saber cómo contestar, porque ya tienes la experiencia, ¿verdad? O sea, y la experiencia es realmente lo que hace valiosa a la persona, a un cristiano, por ejemplo. ¿Sí? O sea, hay personas que llegas, les preguntas y ya saben. Hasta parece que ya leyeron, ¿verdad? O que alguien vino y les dijo qué te pasó. ¿Por qué? Porque ya hay experiencia en esto. Y han ayudado, y han pasado por cosas. Entonces es aplicar. Y ahora, no solamente es buscar la aplicación. Muchas veces Dios nos capacita, nos forja en el carácter. ¿Cómo? A través de las pruebas, a través de las tribulaciones. Ahí es donde realmente el cristiano se pule. En cómo, en esta situación donde, híjole, no sé qué hacer, ¿cómo actúo? ¿Qué decisión tomo? ¿Sí? Eso es. Entonces el pasaje que leímos, Proverbios 1:7, nos dice que el cimiento de la sabiduría es el temor del Señor. Ahora, el temor como tal es un concepto inevitable. No sé si lo has pensado. Todos tenemos temor a algo. Todos vivimos en estos términos de temor a algo. No puedes decir, bueno, yo no le temo a nadie. Sí, a alguien tememos. O tememos al hombre, a las consecuencias del hombre, o tememos al Señor. Ahora, podemos entender por lo que nos dice la palabra de Dios que el temor al Señor es algo saludable. No es lo mismo que el temor a los hombres. Porque ¿qué pasa con el temor a los hombres? Nos inhabilita, nos paraliza, nos hace tomar decisiones aceleradas. Pero el temor al Señor nos acerca más a Él. El temor de Jehová es algo saludable, nos impide hacer lo malo y nos da también el valor para enfrentar a quienes hacen lo malo. Y el temor al Señor se traduce en justicia, paz y salud para la sociedad o para la comunidad. El cristiano que pelea, por ejemplo, contra leyes que van en contra de Dios, leyes, por ejemplo, que promueven el aborto, ¿qué está haciendo? El hombre que pelea contra estas leyes está buscando salud para la sociedad por medio de obedecer la ley de Dios. Los hombres que rechazan a Dios en su necedad huyen de esto. Hay filosofías, por ejemplo, que enseñan que Dios no existe. O hay filosofías que te enseñan que la vida es vives, mueres y reencarnas. ¿Se han escuchado esto? ¿No? O de que no, simplemente cuando tú mueres, pues se apaga todo y ya, dejaste de existir. Hay muchas filosofías que enseñan esto, pero si entendemos bien a dónde va, realmente lo que buscan es huir de una rendición de cuentas al final de la historia. Es eso. El primer paso a la necedad es negar a Dios. Dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Porque el principio es ser su propio Dios. Ahora alguien dijo que el temor a Dios es una disposición santa a querer obedecer los mandamientos de Dios. En otras palabras, el temor a Dios capacita al hombre para tener una obediencia activa. Entonces, ¿qué es el principio de todo esto que estoy diciendo? Si realmente queremos dar el siguiente paso, de ser no solamente creyentes huecos, que lo somos por el exterior, sino realmente queremos ser cristianos que actúen como sal y luz en la tierra, necesitamos sabiduría. ¿Y cómo es la sabiduría? La sabiduría no es apilar datos, información, sino la sabiduría es aplicación del conocimiento dentro de un marco de pacto o de la ley de Dios, ¿sí?
Entonces, todo el conocimiento que uno puede obtener a través de libros, a través de la práctica de algún oficio, de lo que sea, de cualquier cosa que nosotros podamos absorber como conocimiento, se vuelve sabiduría cuando lo aplicamos en términos de la ley de Dios. Cuando tú, por ejemplo, tienes conocimiento y absorbes mucha información acerca de, no sé, de la medicina, tú puedes tener mucho conocimiento y puedes encontrarte médicos con un vasto conocimiento, pero cero ética. Pero cuando ese conocimiento tú lo sometes al señorío de Cristo y lo sometes para que sea práctico en términos de la ley de Dios, para cuidar el cuerpo del prójimo, para ayudarle en cuanto a su bienestar también económico, es cuando ya tienes sabiduría. Eso se vuelve sabiduría. Entonces el conocimiento realmente no es el fin del cristiano, sino es la sabiduría. ¿Y cómo obtienes sabiduría? A través de la práctica y el ejercicio constante del juicio, el ejercicio constante de todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos aprendido y ponerlo bajo los pies del Señor y aplicarlo en términos de su ley. Entonces, ¿cuál es el llamado para el día de hoy? Animarles a ¿qué? A buscar la sabiduría, a ser sabios aplicando. ¿Sí? Eso es. Muchas veces decimos, ok, alguien tiene un tema, ¿no? De salud, eso. Oramos, hermano, y te mando las manitas, ¿verdad? Pero no solamente es eso, sino oro y hago, ¿no? Oro y actúo. Eso es parte de la vida cristiana. El cristianismo es práctico, es una fe viva. Dice Santiago, ok, ¿quieres mostrarme tu fe? Enséñame tus obras. O sea, ¿quieres decir, eres cristiano? Ok, eres cristiano, ¿cuáles son tus obras? ¿Cuál es la credencial del cristiano? Sus obras. Y las obras, ¿sí?, son producto de la sabiduría. Entonces, estamos claros, la sabiduría no solo es conocimiento, sino es aplicación constante, ¿sí?, de la ley de Dios en nuestras vidas. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y porque podemos, Señor, pues caminar en rectitud, guardando, Señor, tu palabra, tus mandamientos. Ayúdanos a ser cristianos que buscan en todo agradarte, que buscan glorificarte y que, Señor, no seamos cristianos solamente de nombre, sino que apliquemos, Señor, la sabiduría, que apliquemos este conocimiento, Señor, que tú nos das para que podamos servir al prójimo, para que podamos crecer en conocimiento de tu Hijo Cristo. Ayúdanos, Señor, con esta tarea, ayúdanos a poder ser buenos creyentes, fieles a tu palabra, que pueda el mundo glorificarte a través de nuestras buenas obras, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.